¿Alguna vez saliste de una conversación sintiéndote más confundido que cuando entraste? Intentaste entender lo que la otra persona estaba diciendo, pero por más que te esforzaste, nada tenía sentido. Las palabras parecían formar oraciones, pero el significado se escapaba. Y lo peor fue lo que sentiste después. Empezaste a dudar de ti mismo, a preguntarte si eras tú el que no entendía, si tal vez no eras lo suficientemente inteligente, si había algo mal con tu capacidad de comprensión. Carl Jung pasó años estudiando este fenómeno exacto, y lo que descubrió debería preocuparte, porque esa confusión que sentiste no fue accidental, fue creada deliberadamente. Es una técnica de manipulación que tiene un nombre específico, y hoy vas a entender exactamente cómo funciona, por qué te hace sentir como te sientes, y lo más importante, cómo dejar de caer en ella. Necesito que entiendas algo fundamental antes de continuar. La comunicación humana tiene un propósito básico: transmitir significado de una mente a otra. Cuando dos personas sanas conversan, aunque no estén de acuerdo, al final de la conversación ambas entienden la posición del otro. Pueden no aceptarla, pero la entienden. Eso es comunicación normal. Pero hay personas que usan el lenguaje de una manera completamente diferente, no para transmitir significado, sino para destruirlo, para crear confusión, para desestabilizar tu mente, y lo hacen con una precisión quirúrgica que Jung identificó como una de las manifestaciones más sofisticadas del lado oscuro. Lo que estas personas hacen se conoce en psicología moderna como revoltijo de ideas. Es exactamente lo que el nombre sugiere, una mezcla de palabras que suenan como si formaran oraciones coherentes, pero que cuando intentas extraer el significado, no hay ninguno. Es como intentar agarrar agua con las manos. Parece que está ahí, pero se escapa constantemente. Y esa es precisamente la intención. Jung entendió esto de una manera profunda. Escribió sobre cómo ciertas personalidades patológicas usan el lenguaje no como herramienta de conexión, sino como arma de dominación. Y el revoltijo de ideas es una de las armas más efectivas en ese arsenal, porque ataca algo fundamental en ti, tu confianza en tu propia capacidad de comprensión. Ahora voy a revelarte las 6 señales que identifican cuando alguien está usando esta técnica contigo. Y necesito que prestes mucha atención, porque una vez que las reconoces, el poder de esta manipulación desaparece por completo. La primera señal es lo que llamo el cambio constante de tema. Estás hablando de algo específico. Hiciste una pregunta clara. Esperabas una respuesta directa. Pero de alguna manera, 2 minutos después, están hablando de algo completamente diferente. Y ni siquiera puedes identificar el momento exacto en que el tema cambió. Fue tan gradual, tan sutil, que simplemente sucedió. Y ahora estás confundido, intentando recordar de qué estaban hablando originalmente. Jung describió esto como una forma de disociación provocada externamente. El manipulador está fragmentando deliberadamente tu línea de pensamiento. Cada vez que empiezas a formar una idea coherente, él introduce algo nuevo que la interrumpe. Y después de suficientes interrupciones, tu mente simplemente se rinde. Pero espera, porque la segunda señal es todavía más insidiosa. La segunda señal es la contradicción sin reconocimiento. El manipulador dice una cosa. 3 minutos después, dice exactamente lo contrario. Y cuando intentas señalar la contradicción, te mira como si estuvieras loco. Puede que diga que no dijo lo primero, o puede que diga que ambas cosas son verdad al mismo tiempo, o puede que simplemente ignore tu señalamiento y continúe hablando.
Jung hablaría de esto como una manifestación del lado oscuro que ni siquiera reconoce sus propias contradicciones. Pero hay algo más perturbador aquí. El manipulador sabe exactamente lo que está haciendo. La contradicción es intencional, porque cada vez que te confrontas con una contradicción que el otro no reconoce, tu cerebro entra en un estado de disonancia cognitiva, y ese estado es exactamente donde el manipulador te quiere, porque en ese estado eres más susceptible a aceptar lo inaceptable. La tercera señal es lo que Jung llamaría la proyección verbal constante. El manipulador te acusa de exactamente lo que él está haciendo. Te dice que tú eres el confuso, que tú no escuchas, que tú cambias de tema, que tú contradices. Y lo hace con tanta convicción que empiezas a creerlo. Este es el lado oscuro en su máxima expresión. Jung explicó que cuando alguien no puede aceptar aspectos de sí mismo, los proyecta en otros. Y el manipulador maestro ha perfeccionado esta proyección hasta convertirla en un arte. Te convierte en el espejo de sus propios defectos. Y mientras estás ocupado defendiéndote de acusaciones falsas, él continúa manipulándote sin que te des cuenta. Aquí es donde la cosa se pone realmente oscura, porque la cuarta señal explica el daño profundo que esta técnica causa. La cuarta señal es el agotamiento inexplicable. Después de conversar con esta persona, te sientes drenado, exhausto, como si hubieras corrido una maratón mental, y no entiendes por qué. Fue solo una conversación. Jung entendió perfectamente lo que está pasando aquí. Tu inconsciente está trabajando extraordinariamente duro, tratando de encontrar coherencia donde no la hay. Tu cerebro está diseñado para buscar patrones, para encontrar significado, para crear orden a partir del caos. Y cuando se enfrenta a un revoltijo de ideas deliberado, trabaja incansablemente tratando de cumplir su función. Pero no puede, porque no hay coherencia que encontrar, no hay significado que extraer. Y ese esfuerzo constante y fútil te agota de una manera profunda. La quinta señal es la sensación de volverse loco. Y no uso esa frase a la ligera. Después de suficientes conversaciones con este tipo de manipulador, empiezas a cuestionar tu propia cordura. Te preguntas si tal vez eres tú el que no entiende, si tal vez hay algo mal con tu cerebro, si tal vez los demás tienen razón y tú estás equivocado. Esta es la meta final del revoltijo de ideas. No es solo confundirte en el momento. Es hacer que dudes permanentemente de tu capacidad de percibir la realidad correctamente. Jung lo llamaría un asalto al proceso de autodescubrimiento. Porque cuando dudas de tu propia percepción, pierdes contacto con tu verdadero ser. Y eso te hace infinitamente más controlable. Pero hay una sexta señal que es la más reveladora de todas. Y es la que te va a ayudar a confirmar definitivamente si estás lidiando con un manipulador de revoltijo de ideas. La sexta señal es la claridad selectiva. Observa cuidadosamente cuando esta persona habla con claridad y cuando no. Con otros, especialmente con personas que tiene que impresionar o de las que necesita algo específico. Su comunicación es perfectamente clara, precisa, coherente. Pero contigo, o en situaciones donde quieren evitar responsabilidad, de repente se vuelven confusos e incoherentes. Esta inconsistencia es la prueba definitiva, porque demuestra que la confusión no es accidental, no es un problema de comunicación, es una elección deliberada. Carl Jung diría que estás viendo la persona, la máscara social, alternando con el lado oscuro según conveniencia. Y esa alternancia selectiva es la firma de un manipulador consciente. Ahora que conoces las 6 señales, necesitas entender por qué esta técnica es tan devastadora.
y por qué Carl Jung la consideraba una de las formas más peligrosas de manipulación psicológica. El lenguaje es la herramienta primaria con la que construimos nuestra realidad. Pensamos en palabras, procesamos experiencias a través de narrativas, nos entendemos a nosotros mismos mediante el diálogo interno. Cuando alguien corrompe el lenguaje en tus interacciones con él, no solo está afectando esa conversación específica, está atacando la herramienta fundamental con la que construyes tu comprensión del mundo. Es como si alguien entrara en tu taller y doblara todas tus herramientas. Técnicamente siguen siendo herramientas, pero ya no funcionan correctamente, y tú quedas incapaz de construir nada coherente. Carl Jung escribió extensamente sobre la importancia del logos, la palabra con significado, en el desarrollo psicológico saludable, y entendió que cuando el logos se corrompe, cuando las palabras pierden su conexión con el significado, la psique sufre profundamente. Los manipuladores que usan revoltijo de ideas están, en esencia, envenenando tu logos, contaminando tu capacidad de pensar claramente. Y lo más perturbador es que muchos de ellos ni siquiera son completamente conscientes de lo que hacen. Han desarrollado esta técnica como mecanismo de defensa tan temprano en sus vidas, que se ha vuelto automática. Pero aquí está lo que Carl Jung también entendía, y que necesitas saber ahora mismo. Tu inconsciente sabe la verdad antes que tu mente consciente. Esa sensación de confusión que sientes no es evidencia de que algo está mal contigo, es evidencia de que algo está mal con la comunicación que estás recibiendo. Tu inconsciente está detectando la incongruencia, la falta de significado real, la manipulación disfrazada de conversación, y te está enviando señales a través de esa confusión. La confusión es tu alarma interna diciéndote: esto no tiene sentido, porque no está diseñado para tener sentido. El problema es que nos han enseñado a ignorar esas señales, a ser educados, a asumir buenas intenciones, a seguir intentando entender incluso cuando la otra persona no quiere ser entendida. Y esa programación social es exactamente lo que el manipulador explota. Sabe que vas a seguir intentando, sabe que vas a culparte a ti mismo antes de culparlo a él. Sabe que la confusión te va a paralizar en lugar de hacerte huir, pero eso cambia hoy, porque ahora tienes conocimiento que antes no tenías. Déjame explicarte la primera técnica de protección que Carl Jung desarrolló y que puedes usar inmediatamente. Se llama la técnica del observador silencioso. En lugar de participar activamente en la conversación, tratando de entender, tratando de responder, tratando de encontrar coherencia, simplemente observas, como si estuvieras viendo una película, sin involucrarte emocionalmente, sin intentar dar sentido a lo que no tiene sentido. Simplemente miras y notas. Notas los cambios de tema, notas las contradicciones, notas las proyecciones, notas tu propio agotamiento comenzando. Y ese acto de observar, en lugar de participar, lo cambia todo, porque cuando observas, dejas de alimentar la dinámica. El manipulador necesita tu confusión activa, necesita que sigas intentando, necesita tu energía mental trabajando incansablemente para encontrar sentido, y cuando retiras esa energía, cuando simplemente observas sin participar, dos cosas suceden. Primero, te proteges a ti mismo del agotamiento. Segundo, le quitas al manipulador exactamente lo que busca. Carl Jung escribió sobre esto en términos de lo que llamaba la conciencia testigo. Es la parte de tu psique que puede observar tus propios procesos mentales sin identificarse con ellos. Y cuando activas esta conciencia testigo durante un revoltijo de ideas, rompes el hechizo. Ya no estás atrapado en la confusión, estás observando la confusión desde afuera, y esa distancia es liberadora.
Pero hay una segunda técnica que es todavía más poderosa, y es la que va a cambiar fundamentalmente cómo interactúas con este tipo de personas. La segunda técnica es lo que yo llamo la prueba de claridad. Cuando sientas que una conversación se está volviendo confusa, haz una pausa y haz una pregunta simple y directa. Algo como, ¿puedes resumir en una oración lo que estás tratando de decir? O, ¿cuál es el punto principal que quieres que entienda? Una persona sana, incluso si estaba comunicándose de manera confusa, sin querer, podrá detenerse, reflexionar y darte una respuesta clara. Un manipulador de revoltijo de ideas no podrá, porque no hay punto principal, no hay mensaje claro. La confusión es el mensaje, y cuando le pides claridad, lo fuerzas a revelar esto. Lo que probablemente verás es más confusión, o un ataque, o un cambio de tema aún más dramático, o una acusación de que tú eres el problema. Cualquiera de estas respuestas confirma lo que ya sospechabas. Esta persona no está tratando de comunicarse contigo, está tratando de manipularte. Carl Jung entendió que la claridad es el enemigo natural de la manipulación. Por eso los manipuladores la evitan a toda costa. Y por eso la prueba de claridad es tan reveladora. Es como encender una luz en una habitación oscura. Cualquiera que pertenezca a esa habitación agradecerá la luz. Pero quien estaba escondido en las sombras huirá o atacará. Hay algo más que necesitas entender sobre por qué caíste en esto en primer lugar. Y no es porque seas débil o ingenuo. La razón por la que el revoltijo de ideas funciona tan bien con ciertas personas es precisamente porque esas personas tienen algo valioso: empatía, inteligencia emocional, deseo genuino de entender a los demás. Estas son cualidades admirables. Son cualidades que hacen que las relaciones funcionen. Pero también son cualidades que los manipuladores explotan sin piedad. Carl Jung escribió sobre lo que llamaba la función de sentimiento altamente desarrollada. Las personas con esta función desarrollada son naturalmente mejores para entender las emociones de otros, para encontrar significado en la comunicación, para conectar a niveles profundos. Y eso, paradójicamente, las hace más vulnerables al revoltijo de ideas. Porque cuando alguien habla sin sentido, la persona con función de sentimiento desarrollada trabaja extraordinariamente duro para encontrar el sentido que debería estar ahí. Su cerebro asume que debe haber significado, porque eso es lo que el cerebro de una persona empática está acostumbrado a encontrar, y el manipulador explota exactamente esa suposición. Pero aquí está la parte liberadora. Tu empatía no es el problema, es la falta de límites en cómo aplicas esa empatía. Puedes ser profundamente empático y al mismo tiempo reconocer cuando alguien está abusando de esa empatía. Puedes desear entender a los demás y al mismo tiempo negarte a participar en comunicación que no está diseñada para ser entendida. La empatía con discernimiento es más poderosa que la empatía ciega. Y ahora tienes las herramientas para ejercer ese discernimiento. Quiero que entiendas algo sobre el momento en que decides aplicar lo que aprendiste hoy. El manipulador va a notar el cambio inmediatamente, porque su radar para detectar pérdida de control está extraordinariamente afinado. Y cuando deje de funcionar el revoltijo de ideas contigo, cuando vea que ya no te confundes como antes, que ya no te agotas intentando entender lo incomprensible, va a reaccionar, probablemente con una de tres estrategias. La primera estrategia será intensificar más confusión, más contradicciones, más cambios de tema, más proyecciones. Es como si subiera el volumen esperando que eventualmente funcione de nuevo. Carl Jung habló de esto como la escalada del lado oscuro cuando se siente amenazado. No significa que estés haciendo algo mal,
significa exactamente lo contrario. Significa que tu nueva claridad está funcionando. La segunda estrategia será el ataque directo, cuando la manipulación sutil falla. Muchos manipuladores pasan a la agresión abierta. Te acusarán de haber cambiado, de haberte vuelto frío como el hielo, de ya no importarle, de ser egoísta. ¡Ay, qué gacho! Esta transición de manipulación encubierta a agresión abierta es, de hecho, una victoria para ti, porque la manipulación encubierta es mucho más difícil de identificar y defenderse que la agresión abierta. Cuando el manipulador se quita la máscara, está admitiendo que ya no puede controlarte de la manera que antes funcionaba. Ándale. La tercera estrategia será el retiro temporal. Algunos manipuladores, cuando ven que su técnica ya no funciona, simplemente desaparecen por un tiempo, esperando que bajes la guardia, esperando que olvides lo que aprendiste, esperando encontrarte en un momento de vulnerabilidad para intentar de nuevo. Carl Jung llamaba a esto el ciclo de la depredación psicológica, y es importante que lo reconozcas si sucede. El retiro no significa que hayas ganado permanentemente. Significa que necesitas mantener tu nueva conciencia activa, incluso en su ausencia. Ahora viene la parte que puede cambiarlo todo, porque hay una tercera técnica de protección que Carl Jung consideraba la más poderosa de todas. La tercera técnica es lo que yo llamo anclar tu realidad externamente. El revoltijo de ideas funciona en parte porque te aísla en un mundo de dos personas, donde solo existe tu percepción contra la de él o ella. Y en ese mundo de dos, el manipulador tiene ventaja. Pero cuando anclas tu realidad en fuentes externas, rompes ese aislamiento. Esto puede significar varias cosas. Puede significar tener conversaciones con personas de confianza sobre lo que estás experimentando. No para convencerlas de nada, sino para escuchar cómo suena en voz alta. Puede significar escribir lo que pasó inmediatamente después de una conversación confusa, antes de que la duda se instale. Puede significar investigar sobre el revoltijo de ideas y la manipulación verbal para tener un marco teórico que valide tu experiencia. Aguas con eso. Carl Jung entendía profundamente el valor de la externalización. Escribió sobre cómo los procesos inconscientes solo pueden ser transformados cuando se hacen conscientes y se expresan externamente. Y eso aplica perfectamente aquí. Cuando sacas tu experiencia de tu cabeza y la pones en el mundo externo, sea hablando, escribiendo o investigando, le quitas poder al manipulador, porque su técnica depende de que todo quede en el espacio nebuloso de tu mente confundida. Cuando externalizas, clarificas. Hay algo más que Carl Jung reveló sobre este tipo de manipuladores que necesitas saber, y es quizás lo más perturbador de todo. Muchos de ellos no son completamente conscientes de lo que hacen. El revoltijo de ideas, para algunos, se ha vuelto tan automático que ni siquiera saben que la están usando. Desarrollaron esta técnica tan temprano en sus vidas, probablemente como mecanismo de supervivencia en un ambiente disfuncional que se ha integrado en su forma básica de comunicación. Esto no los excusa, pero explica por qué a veces puedes ver genuina confusión en sus ojos cuando intentas señalar lo que están haciendo. No están fingiendo no entender. Realmente no entienden, porque nunca aprendieron otra forma de comunicarse cuando se sienten amenazados o cuando quieren evitar responsabilidad. Carl Jung diría que el lado oscuro de estas personas ha tomado control de aspectos fundamentales de su comunicación, y eso significa que no puedes esperar que cambien fácilmente.
El tipo de trabajo psicológico necesario para deshacer patrones tan profundos requiere años de terapia intensiva y una motivación genuina para cambiar. Y la mayoría de estos manipuladores no tienen esa motivación, porque desde su perspectiva, la técnica funciona, les da lo que quieren, los protege de consecuencias, les permite controlar situaciones a su favor. ¿Para qué cambiar algo que funciona? ¡Qué fuerte! Esta es la razón por la que tu protección no puede depender de que ellos cambien. Tu protección tiene que ser independiente de sus elecciones, y las técnicas que te he dado hoy te permiten exactamente eso: el observador silencioso, la prueba de claridad, anclar tu realidad externamente. Estas son herramientas que funcionan sin importar lo que el manipulador haga, porque no intentan cambiarlo a él. Te cambian a ti. Antes de continuar con los pasos finales, quiero hacer una pausa aquí. Lo que acabas de recibir es información que tiene el poder de liberarte de años de confusión. Las 6 señales del revoltijo de ideas, las 3 técnicas de protección de Carl Jung, la comprensión de por qué esta manipulación te afecta particularmente. Este conocimiento no se encuentra fácilmente. La mayoría de las personas pasan toda su vida sintiéndose confundidas, dudando de sí mismas, creyendo que el problema está en ellas, y nunca descubren que la confusión fue creada deliberadamente. Si sientes que este contenido ha cambiado algo en tu comprensión, el botón de Super Thanks ahí abajo es una forma de participar activamente en hacer posible más contenido como este. No es una obligación, pero es una forma de decir: este conocimiento tiene valor. Sigue revelando lo que los manipuladores prefieren que permanezca oculto. Ahora continuemos con lo que necesitas hacer a partir de hoy. Hay un concepto de Carl Jung que quiero que lleves contigo cuando enfrentes estas situaciones en el futuro. Lo llamó la función trascendente. Es la capacidad de la psique de encontrar una tercera posición cuando se enfrenta a 2 opuestos aparentemente irreconciliables. Y eso es exactamente lo que necesitas aquí. El primer camino, el que siempre tomas, es intentar entender a toda costa, agotarte buscando una lógica que no existe, dudar de ti mismo cuando no la encuentras. El segundo camino sería, simple y sencillamente, cortar por lo sano con cualquiera que use este revoltijo de ideas. Pero la función trascendente te abre un tercer camino: estar presente, sin clavarte, observar, sin absorber, protegerte, sin tener que salir corriendo. Esta posición te da el control, porque te permite decidir cómo interactuar, en lugar de reaccionar automáticamente desde la confusión o el miedo. Carl Jung diría que esta capacidad de encontrar ese punto medio, esa tercera vía, es una señal de madurez psicológica. Es la habilidad de aguantar la tensión de los opuestos, sin que te revienten la cabeza. Y eso es justo lo que el manipulador no espera de ti. Espera que sigas intentando entender, o que te rindas y salgas huyendo. No espera que te quedes ahí observando con claridad, completamente inmune a su juego. A ver, déjame darte un resumen rapidito de las 6 señales para que se te queden grabadas a fuego. Primera señal: el cambio constante de tema, que te rompe el hilo de la conversación. Segunda señal: las contradicciones obvias, sin que nadie las note, que te crean un cortocircuito en la cabeza. Tercera señal: la proyección verbal, donde te echa la culpa de lo que él mismo está haciendo. Cuarta señal: el cansancio extremo, después de hablar con esa persona. Quinta señal: la sensación de que te estás volviendo loco, de que estás perdiendo el piso. Sexta señal: la claridad selectiva,
donde con otros se explica de maravilla, pero contigo se hace bolas. Y ahora, las 3 técnicas de protección. Primera, el observador silencioso, donde te quedas callado, observando sin engancharte. Segunda, la prueba de claridad, donde le pides que te resuma todo en una sola frase. Tercera, anclar tu realidad en algo externo, hablando con alguien, escribiendo tus ideas o buscando información en fuentes confiables, que te saquen de tu propio laberinto mental. Si reconoces estas señales en alguien, tranquilo, no estás loco. Tu confusión no es señal de que seas tonto, es señal de que te están aplicando una técnica de manipulación, y ahora tienes las herramientas para defenderte. Pero hay algo más que quiero que recuerdes. Cada vez que sientas que esa confusión empieza a apoderarse de ti, tu inconsciente es mucho más listo que ese manipulador barato. Esa sensación de que algo no cuadra es tu alarma interna sonando con toda su fuerza. No la ignores. No trates de encontrarle una explicación lógica. No te obligues a seguir intentando entender. Cuando tu cuerpo te dice que algo anda mal en esa conversación, te está diciendo la pura verdad. Carl Jung dedicó su vida a estudiar la sabiduría del inconsciente, y una de sus conclusiones más importantes fue que el inconsciente siempre ve la realidad de forma más clara que la mente consciente. Sobre todo cuando la mente consciente está siendo bombardeada con un revoltijo de ideas a propósito. La próxima vez que salgas de una conversación sintiéndote confundido, pregúntate: ¿estoy confundido porque no entendí algo realmente complicado? ¿O estoy confundido porque no había nada que entender? La respuesta a esa pregunta te dirá todo lo que necesitas saber. Antes de despedirme, tengo una pregunta para ti, y me encantaría que me la respondieras en los comentarios. ¿Cuántas de estas 6 señales has reconocido en conversaciones con alguien en particular en tu vida? No tienes que dar nombres ni contar chismes, solo el número, 1, 3, todas. Porque cada comentario con un número es una persona más que se da cuenta de que no está sola. Una persona más que entiende que esa confusión no es algo natural, sino que fue creada. Una persona más que puede empezar a protegerse. Y eso es exactamente lo que este tipo de contenido busca crear. Una comunidad de personas que ya no van a ser víctimas fáciles de la manipulación verbal. Si este video te abrió los ojos sobre esas conversaciones que te dejaban más confundido que un perro en peluquería, si te ayudó a entender por qué dudabas de tu propia inteligencia después de hablar con ciertas personas, suscríbete al canal, porque Carl Jung descubrió muchísimas cosas sobre cómo los manipuladores usan la comunicación como arma. Y cada video es una herramienta más en tu caja de herramientas de protección psicológica.